Hola, Toña. Hola, manita. Bienvenida, qué puntual. Gracias, manita. Hola, Anita, buenas noches, bienvenida. Hola. Gracias. Ese abrazo sexy es de David Segurito. Sí. Muy bien, Yao. Hola, nena, buenas noches. Hola, Anita. Qué gusto verlas, chicas, bienvenidas. Gracias. Vamos a darles unos instantes a las que falta para ver quién más se conecta. Todavía están consintiendo a los papis, entonces vamos a darles un ratito, unos minutitos nada más. ¿Cómo han estado, chicas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, muñeca. Muy bien, gracias. Gracias a Dios, bien. Qué bien, te ves muy bien, Anita. Tenía mucho que no te veía. Te ves muy bien, nena. No cambia, Anita. No, y hace un bebé que no la veía ahorita con la tercera bebé, pero te ves súper bien, nena. Sí, muy bien, está chiquita su beba, la tercera. Sí. Muy bien, más, vamos a esperar a ver. Sí, creo que nos adelantamos un poquito, pero vamos a darles chance, que se restablezca también, no sé qué pasó con Anita, y ahí debe haber algún problema de conexión. Sí. Sí, mira, ahorita que se conecte. Muy bien. ¿No sabes qué onda con Guille? ¿Ya regresó a casa? Sí, de hecho ya le mandé el link de cualquier manera y ya me dijo que, ya le dije que sí iba a haber clase. Sí, yo también se lo mandé temprano. Bueno, igual que a las 7, a todas se los mandé. Ok. Más que no sabía si todavía estaba en casa de tu hermano, ya se había regresado. No, ya. Muy bien, muy bien. Unos minutos más, chicas. Nos vamos conectando. Ya Celine se conectó también. Hola, Celine. Ya vi que ya te conectaste, nena. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás, chiquita? ¿Cómo te sientes? Bien, ya. Ya ¿Ya? andamos en casita. Sí. Genial, mija, genial. ¿Estás en reposo? Sí, ya nos mandaron a reposo. Sí, muy bien, nena. Tienes que cuidarte mucho para que este bebé todavía ahorita está en lo más importante de este rollo. Sí, pues ya esperemos recuperación para que nazca en su tiempo. Sí, ¿qué fecha tienes, mami? Para el 10 de septiembre. Ay, genial. Muy bien. Sí. Bueno, es que les platico que Celine va a ser mami. Es primeriza, entonces todavía le falta un ratito. Hola, Ale, bienvenida. Lupita, amiga, qué gusto verte. Qué gusto me da verlas, amigas. Igualmente. Hola, Nancy. No te agobies, amiga, tú con calma. Bienvenida. Me da mucho gusto. Muy bien, dice Semi. También mucho gusto que ya estés aquí, nena. Jessie. Muy bien, linda Anita. Luego nuevamente se conecta. Había tenido algunos problemas de conexión. Sí, entonces, pues les estaba platicando que Celina está esperando un bebé, un niñito precioso, y esta semana tuvo algunos problemas. Ahí ya saben cómo son los bebés, y es niño, entonces como que de pronto nos quería dar un susto, pero ya nos dijo Celín que está muy bien, y me da mucho gusto que se esté conectando, que ya esté en casa. Muy bien. A ver que terminen de ingresar las que se están. Muy bien, Naya se está integrando. Moni. Muy bien, Moni, bienvenida. Ya saben que me encanta que activen sus cámaras.
Me dicen que no se la activan porque no se peinan, no sean así. Yo les digo que se ven hermosas. Esta cuarentena nos ha sentado súper bien porque como no nos da el sol, entonces si había arrugas ya se fueron, ya. Se nos quitaron, el sol no nos hace bien, entonces como no salimos, pues las que teníamos ya se nos quitaron, ¿no? Entonces, fabuloso, nos vemos muy bien. Clarita también se está conectando, me da mucho gusto. Anita, otra vez, ahora sí ya. Sí, me perdí. Un poquito, nena, pero genial. Muy bien, un minuto más. Y un minuto más para que empecemos 8:05 puntualitas, que es lo que les decía, que no se diga que no somos puntuales nosotras, muy puntualitas e ir empezando. Muy bien. Pues bueno, amigas, fíjense que esta semana siento que fue un poco complicada. Fue un poco complicada porque chicas de aquí del grupo tuvimos algunas situaciones, como lo que les platicaba de Celine, que pues estuvo un poquito delicada, tuvo que estar en el hospital con el bebé. Hola Eli, bienvenida amiguita, felicidades. Fue su cumpleaños de Eli también. Entonces, bueno, esta semana fue así, hubo muchas cosas. Otra amiguita que estamos esperando que se conecte con nosotros, Bertita también le diagnosticaron COVID. Gracias a Dios está en casa, gracias a Dios está pues guardadita, la están cuidando, no ha tenido mayor complicación, pero pues también nos dieron esa noticia. Y bueno, mi papi se puso mal esta semana, con algunos síntomas, pues característicos de esta cosa, fiebre, dolor, los riñones y cosas así. Entonces pues ya tuvimos que ir al hospital, bueno, tuvimos que ir con un médico, nos dice el médico que pues todo parece que sí es COVID, y pues lo estamos cuidando. La verdad es que estoy confiando y estoy declarando en Dios que pues aunque así fuese, mi papi está bien, mi papi va a estar bien. Si tuviera COVID esto va a pasar, no va a haber complicaciones y yo sé que él va a estar bien, pero fue una semana complicada, amiga, ¿saben? O sea, les comparto que yo creo que para muchos, por eso les ponía en el mensaje, fue una semana difícil, tal vez para unas más, unas menos. Ya estamos en una situación en la que ya nos estamos viendo un poquito ya desesperadas, entrando en un momento de desesperación, porque son muchas cosas las que estamos viviendo, son muchas situaciones las que estamos experimentando, y esto nos está empezando a causar un poquito de trastornos en nuestra aparente y tensa calma. Ajá, entonces, estas situaciones que estamos empezando a vivir con nuestros familiares, nuestros amigos, la gente cercana, están moviendo un poquito la tensa calma que estábamos viviendo, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida, linda. Gracias, buenas noches. Buenas noches, linda. Entonces, amigas, hay algo que empieza de pronto a mostrar a la gente. Ahorita yo hablaba con una amiga, que tenemos una amiga en común que es médico. Y ella nos habla y nos da consejos y nos dice, no, cuídense así, hagan esto, hagan aquello, tomen el agua alcalina, y siempre nos está diciendo cosas, pero uno de sus dos hermanos varones les están diciendo que tienen COVID. Y me sorprendió mucho verla cómo fue su reacción, de angustia, de miedo, de desesperación. Ay, es que, ¿qué va a pasar? Y mis hermanos, y mis papás, y tanto mi amiga y yo decíamos, ¿qué le pasa a Brenda? ¿Por qué está asustada? ¿Por qué se está preocupando tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos dejando que entre el temor, entre el miedo? ¿Qué es lo que está provocando y por qué le estamos dando chance al miedo de que esté metiéndose y empezando a robar nuestra calma, empezando a quitar nuestra aparente calma, que ahorita, bueno, todo es diferente, todo es raro, pero ¿por qué está pasando todas estas cosas? Quiero platicarles, amigas, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de las emociones? Una emoción es el miedo. El miedo es una emoción principal. Recordemos
que ninguna emoción es mala. Ajá. No podemos pensar y no podemos decir que las emociones son malas. Ajá. Nati se está integrando, bienvenida. Creo que no le va a Nelly y Nelly y Giovanna, me da mucho gusto que Giovanna se integre y también Lidia. Las saludo, chicas. Bienvenidas también ahí a Sofi. Alcanzo a ver su flejito. No sé si es Sofi o Dara. Pero bueno, ninguna emoción, amiga, es mala. Ni el miedo, ni la tristeza, ni el enojo, ni la frustración es mala. Ninguna emoción es mala solamente si la dejamos estancada. ¿Se acuerdan que les platiqué que las emociones se estancan y se vuelven estados de ánimo? Cuando tú dejas que una emoción se quede a vivir contigo, entonces sí se vuelve un problema. Entonces sí nos puede dañar y nos puede perjudicar. Cuando tú dejas que una emoción se quede en ti y haga su casa y empieza a mover tu vida y empiece a dejar que todo empiece a circular conforme a la emoción que tú tienes, entonces sí se vuelve dañina para tu ser, sí se vuelve dañina para tu alma. Entonces cuando nosotros sentimos miedo, es normal, no es malo, está bien. De hecho, el miedo es una emoción súper importante, porque el miedo determina la supervivencia de los hombres. Si no tuviéramos miedo, andaríamos como Juan sin miedo, así, haciendo tontería y media. Ajá. Y moviéndonos, agarras la olla caliente. No tienes miedo de quemarte, claro que sabes que te quemas. Si te cruzas el periférico así, sabes que te puede pasar algo. El miedo ha ido permitiendo que el ser humano delimite sus capacidades y delimite sus campos de acción para protección, para supervivencia, para cuidado de su vida. Pero esa limitación a veces es mala, a veces no nos deja movernos y a veces no deja que podamos experimentar las cosas y podamos vivirlas. Y además provoca en nosotras ciertas sensaciones que dañan nuestro ser. Yo quiero platicarles algo que pasó con mi hija chiquita. Previa autorización de Jocelyn, les quiero platicar. Cuando Jose estaba muy chiquita, que entró en la primaria, ya saben que el primer año pues escriben con lápiz y todo, y ya después les empiezan a pedir las plumas, la pluma normal. Cuando ella empezó a trabajar con pluma, también le pidieron corrector. Yo le compraba corrector de cinta, pero algún compañerito llevó uno de brochita. Entonces ella tomó el corrector de brochita y lo olió. Le dio tentación. Dice, yo quería saber qué olía. Cuando lo huele, la reacción de su compañero fue, no lo huelas, ¿no ves que es tóxico y te mueres? Entonces, yo se quedó muy asustada. Literalmente se espantó y dijo, me voy a morir. Ese día llegó a casa, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, me fue bien. ¿Qué tienes? Nada. ¿Tú tienes algo? No tengo nada. Se mete a bañar ya por la tarde, hacemos tareas, se mete a bañar, se baña, sale con los ojitos rojos. ¿Qué tienes? Nada. Es que me cayó el jabón. Total que Jose se va a dormir y esa noche se llora toda la noche y empieza a despedirse de todos sus peluches. Literalmente empieza a despedirse de todos sus muñecos, de todas sus muñecas y de todos sus peluches, porque su amiguito le dijo que se iba a morir por haber olido el corrector. Bueno, pues se durmió. Al día siguiente despertó. Bueno, feliz porque despertó. Estaba contenta, estaba emocionada, ella vino conmigo y la vi contenta y todo. Y entonces me platica lo que pasa. Y entonces me dice todo lo que vivió en la noche. Esta sensación suena un poquito ahorita de risa y medio absurda, pero para una niña de 7 años, de 6 años, en ese momento fue una angustia terrible. Y ese miedo que ella vivió por la noche para ella fue muy, muy fuerte. A veces nosotras, amigas, sentimos un miedo que es infundado.
un miedo que no tiene sentido de ser. Ese miedo nos obliga a hacer cosas que no tienen sentido y limita no solamente nuestras acciones, sino nuestra fe. No hay nada más complicado de qué va a pasar. Esa angustia, ese estrés que provoca el exceso de futuro de pensar, es que ¿qué va a pasar? Es que ¿qué voy a hacer? Es que no voy a poder, es que me va a costar trabajo. No. Ese miedo va limitando tus actividades, ese miedo va limitando, y no solamente las tuyas, amiga, sino de la gente que va viviendo, que vive contigo, limita su desarrollo, limita su crecimiento, limita su forma de ser, porque a veces, ¿sabes? El miedo es contagioso. La mayoría de las emociones son contagiosas. Cuando tú tienes miedo, contagias ese miedo a tus hijos. Cuando tú tienes miedo de algo, contagias ese miedo a tus hijos. Yo tengo una amiga, que no les voy a decir cómo se llama, pero está aquí con nosotros, que es igual de paranoica que yo con las hijas. Entonces, ese temor de llevar a nuestras hijas a las reuniones de las compañeritas, porque nuestras hijas iban en un colegio en el que, ya saben, las mamás dicen, oye, ni nos decían, nos mandaban un recadito en el cuaderno, mañana es el cumpleaños de Marifer, van a pasar por ellas a recogerlas saliendo de la escuela y las volvemos a traer a la escuela a las 7, vamos a festejarle en la casa. Y había muchas mamás que las dejaban. Ah, sí, ¿no vas a ir por la niña? No, porque las va a recoger la mamá de Marifer y regreso por ellas a las 7. Y nosotras muertas de miedo decíamos, espérame tantito, ¿y dónde vive Marifer? ¿Y quién vive con Marifer? ¿Y quién es la mamá de Marifer? No sabemos quién es su mamá. Si el miedo te limita y dices, no vas. Mamá, pero es que nos dio la invitación, es que no vas. Porque yo tengo miedo de que te pase algo, hija, porque como dice mi hija, no eres mi hija, eres mi vida. Y si te pasa algo, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Y ese miedo te limita. Ah, pero entonces, no te preocupes, dame la dirección y yo te la llevo a tu casa. ¿De veras? No, sí, sin problemas. Yo llevo a mi hija, la meto a la casa, llego. Ay, ¿qué pasó? Muchas veces nos pasaba que los papás nos decían, pásale, ay, aquí la esperas. Y, ay, qué pena. Bueno, y ya esperábamos a las niñas ahí adentro. Pero muchos papás nos decían, ¿a qué horas vienes por ella? No, pues como a las 5. No, a las 6. Bueno, a las 6. Y nos quedábamos allá afuera. Y allá afuera estábamos esperando a nuestras hijas hasta que salieran. Y a veces tocábamos a las 5 y decía a la mamá, ¿no que a las 6? Ay, perdón, me equivoqué. Al rato regreso. Déjala, ni le digas nada, al rato regreso. Pero eso fue creando en nuestras hijas la confianza de saber que tu mami está esperándote y que tu mami va a venir por ti. Y que si algo pasa, tú puedes hablarle a tu mami, tú puedes decirle a tu mami que venga por ti. Muchas veces pasó, oye mamá, ven, porque ¿sabes qué? No me gusta, porque están haciendo algo, ven por mí. Yo voy, ahí estoy afuera, yo te espero. Sin embargo, si tú limitas esto y dices, no, qué miedo, y si te pasa algo, vas limitando la capacidad de tus hijos. Eso es lo que hace el miedo, amigas. Eso es lo que nos va haciendo, nos va limitando. Ahora, cuando nosotras trasladamos esto a nuestra vida, cuando nosotras trasladamos esto a nuestra forma de pensar, empezamos a vivir y a limitarnos en nuestras acciones, en nuestra fe. El miedo limita nuestra fe, porque a veces creemos que lo que nosotros vivimos es mucho más fuerte de lo que Dios puede hacer. ¿Tú crees que el Señor, tú crees que Dios no siente lo mismo que tú? Déjame decirte que Dios conoce todas las emociones, que Dios sabe cómo se siente la tristeza, cómo se siente la felicidad, cómo se siente el miedo, cómo se siente la angustia. Dios sabe lo que se siente, porque Él las creó. Alguien me decía, Dios no puede tener miedo porque es Dios. Dios no puede sentir tristeza porque es Dios. Sí, Dios conoce la emoción. Dios sabe cómo se siente, pero Dios no se queda ahí. Dios no se queda enojado siempre. Dios no está triste siempre. ¿Sí? Él está sintiéndolo, pero pasa rápido.
pero conoce. Imagínate que tú vinieras a Dios y les dijeras, Señor, es que tengo tanto miedo, y que Dios te dijera, hija, es que no entiendo lo que sientes. No alcanzo a entender. Claro que sí. Dios conoce todos estos sentimientos, Dios conoce todas estas emociones. Y Él lo que Él quiere no es que no lo sientas, pero que puedas lidiar con ellos para trabajarlos, para que tú puedas vencer y que entonces tu fe opere y que entonces tu fe se active y entonces tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Un ejemplo bien padre de lo que es el miedo, y hoy les quiero hablar de él, es de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Pedro con Jesús? Bueno, todo el mundo lo conoce. Ya se conectó Angélica, y iPhone es esta. Hola Miri y Miriam. En Lucas, en el capítulo 22, es cuando Jesús ya está hablando con sus discípulos. ¿Y se acuerdan cuando Pedro lo negó? Jesús ya le había avisado que lo iba a hacer. ¿Sabes por qué? Porque ya lo conocía. ¿Te acuerdas que en unas clases anteriores hablamos de Pedro? Hablamos que tenía un carácter muy así, que era sumamente visceral y explosivo. Generalmente Pedro actuaba así. ¡Ay! Era arrebatado. Por eso hizo lo que hizo y por eso alcanzó lo que alcanzó en el reino de Jesucristo. Porque él era arrebatado, él se movía y hacía las cosas. Pero así como las hacía impetuosamente, también sentía miedo impetuosamente. Porque acuérdense que la emoción llega de pronto, la emoción no te avisa. La emoción no te dice, vas a sentir miedo, vas a sentir temor, vas a sentir emoción. Es como que te subes a un juego mecánico y te dicen, te va a dar miedo, y a ti no te da miedo, lo que te da es emoción, ¿no? Esa adrenalina que crece impresionantemente en ti. La emoción llega de pronto, y es algo que pasaba mucho con Pedro, es algo que vivía mucho Pedro. Y mire, quiero leerles Lucas, en los versículos del 31, en el capítulo 22, en los versículos del 31 al 34. Fíjense, estaban ya reunidos unos días, bueno, ya antes, perdón, de que entregaran a Jesús para ser crucificado. Y Jesús le dice a Pedro, a Simón, acuérdense que primero se llamaba Simón. Bueno, más bien en realidad se llamaba Simón, pero Jesús le cambió a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe, esto es muy importante en esta parte, que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo, aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces. Hayas negado que me conoces. Fíjate cómo lo que dice Jesús aquí, él le dice, estoy pidiendo por ti para que tu fe no decaiga. La emoción que iba a sentir él era miedo. Y Jesús la relacionaba con su fe, que tu fe no decaiga. Entonces ahí vamos viendo cómo el miedo está relacionado con nuestra fe. Con nuestra fe, con lo que nosotros creemos y cómo dejamos que Dios empiece a obrar. El miedo limita nuestra fe. Si la fe es fortalecida, no tenemos ese temor. Amén. Si nuestra fe es fortalecida, podemos eliminar el miedo. Pedro le dijo, no, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo me dices eso? No, yo contigo hasta la cárcel o a la muerte. No, yo a donde tú vayas, Jesús. Tú sabes que yo soy tu amigo y yo voy a donde tú vayas. ¿Y qué pasa más adelante? Cuando aprendieron a Jesús, dice que, les voy a leer, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 22, más adelante, dice que cuando ya lo aprendieron, estaban ahí en el patio y lo estaban empezando a cuestionar y a azotar. Y dice, lo prendieron, lo llevaron y le hicieron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote.
y Pedro lo seguía de lejos. Yo contigo, pero de lejecitos, primero. Y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Esto va a tardar. Vamos a hacer aquí una fogata, vamos a sentarnos. Prendieron a alguien el fuego y la gente se empezó a sentar ahí alrededor. Así que Pedro se acercó, dice, también y se sentó entre ellos. Entonces, una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y le dijo, este estaba con él. De eso que te le quedas viendo y dices, este yo lo conozco, este yo lo conozco. ¿De dónde yo conozco a este? ¿De dónde yo conozco a este? Este estaba con él. Este es de los que andaba con Jesús, dijo la criada. Y Pedro contesta, mujer, no lo conozco. ¿Qué te pasa? Yo no lo conozco. Al poquito tiempo, dice, poco después, al verlo otro, le dijo, oye, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, ¿no lo soy? ¿No? Una hora después, otro insistía diciéndole, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Sí, él estaba con él. Sí, también es de Galilea, ¿cómo no estaba con él? Y Pedro contestó, hombre, no sé lo que dices. Dice la palabra, y de inmediato cantó el gallo. Y de inmediato cantó el gallo. ¿Qué pasó aquí? ¿No que éramos amigos? ¿No que conmigo hasta la cárcel y la muerte? ¿Sabes qué emoción inundó a Pedro? El miedo. Porque él estaba viendo cómo lastimaban a Jesús, porque él fue testigo de cómo lo estaban azotando, de cómo lo iban a crucificar, de todo lo que habían hecho. El mismo Pedro que antes había defendido a Jesús con espada, reaccionó. Primero que quiero que te des cuenta, mi hermana, que el miedo puede reaccionar y actuar en cualquier momento. En cualquier momento. Tú te puedes sentir muy segura, muy completa, así como Pedro, y decir, no, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No, yo nunca jamás. Y de pronto el miedo puede hacer mella en ti y explotar cualquier cosa, cualquier circunstancia. Lo que sea que te venga y te causa ese miedo, eso pasó en él. Él estaba muy seguro que no lo iba a hacer. Pero cuando empezó a ver lo que estaba viviendo, él se asustó. Por eso, 3 veces, cuando una mujer se lo dijo y 2 hombres le dijeron, y los 3 le digo, no es cierto. No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Porque el miedo lo hizo sentir eso. Porque el miedo lo llevó a actuar de esa manera. Fíjate qué triste, que ese miedo llevó a Pedro a volver a las redes, a volver a pescar, a volver al lago y dedicarse a lo que había hecho. ¿Dónde estaban todas las promesas que Jesús había hecho? ¿Dónde estaba todo lo que Jesús le había prometido? Acuérdate que antes, cuando Jesús habló con sus discípulos, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Y empezaron a hablar entre ellos y a decir, no, pues dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías, dicen que eres un profeta, uno de los profetas. Y le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y él le dice, tú eres Jesucristo, Hijo de Dios. Eres el Cristo, Hijo de Dios. Ahí es donde Jesús le dice, bien dices, Simón, Pedro, cuando le dice Pedro. Entonces Jesús le dice que a él le va a entregar las llaves del cielo, que el Hades no va a prosperar contra él y que sobre él edificará su iglesia. Se está refiriendo no se refería a Pedro en sí, que sobre él iba a edificar la iglesia, sino sobre el argumento que Pedro le estaba dando, de que él era Cristo, el Hijo de Dios. Sobre ese argumento yo voy a edificar mi iglesia. Fíjate, ¿dónde estaba esa promesa tan grande que Dios le hizo a Pedro?
¿Se le olvidó? Porque el miedo te limita. Ese miedo que él sintió en ese momento y después sentirse como un traidor, sentir que había defraudado a Jesús, sentir que le había dado la espalda, empezó a limitar su vida. Se olvidó de las promesas, se olvidó de lo que había vivido con Jesús, se olvidó de todo lo que él le había dicho que iba a hacer, se olvidó de que él conocía el argumento sobre el cual Dios iba a edificar su iglesia. Se le olvidó, porque a veces el miedo, amigas, nos limita. Nos lleva a pensar y a accionar de maneras que no son las correctas. Ya no tiene sentido. ¿Ya para qué lo hacemos? No tiene caso. No importa. Eso es lo que hace a veces el miedo. Te dice, ya no tiene sentido. Es que no, ¿para qué lo haces? Eso pasó con Pedro. Sin embargo, fíjate algo maravilloso que pasó después cuando Jesús resucitó. Jesús se les aparece a él. ¿Y qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús se le apareció? Estaba pescando. No estaba predicando. No estaba orando en la sinagoga. Porque ya se le había olvidado. Porque olvidó el propósito para el que Dios le había llamado. Por el miedo que había sentido. Estaba pescando. Pero Jesús viene a él. Se le aparece, le habla, incluso come con ellos y le da una oportunidad más. ¿Y qué hace? Reactiva su fe. Jesús pidió que la fe no decayera en Pedro, para que no sintiera miedo. Si de pronto estás sintiendo miedo, si de pronto estás sintiendo que algo empieza a causar en ti cierto temor, cuidado. Porque significa que nuestra fe está empezando a decaer. Significa que nuestra fe está empezando a ser menos. ¿Y si pasa? Claro que se puede tener miedo. Claro que sí. Sin embargo, no puedes dejar que esa emoción se quede ahí y limite tu propósito. Y limite lo que Dios quiere hacer. ¿Que me da miedo que mi papá sí tenga COVID? Claro que me da miedo. ¿Que me da miedo de que le pase algo? Sí. Pero yo confío en que Dios va a guardar su vida y que Dios va a hacer la voluntad perfecta en él. Que Dios le va a guardar, que no importa lo que pase, Dios está con él y lo guarda y lo bendice y lo va a sanar. Porque si yo me quedo en el miedo, si yo me quedo ahí, no puedo dejar que la fe se accione. No puedo dejar que esa fe que lo puede sanar surta efecto. Yo tengo que confiar. No puedo dejar que el miedo se quede ahí. Porque entonces no voy a dejar que la fe actúe. Si de pronto tú estás sintiendo que esta sensación, este temor está siendo más grande que tu fe, cuidado. Cuidado, mi amiga. Porque entonces te va a ir limitando. Porque entonces no te va a dejar cumplir el propósito. Y no solamente en estas cosas, ¿sabes? Sentimos temor por muchísimas cosas. Por hacer, porque tenemos miedo al resultado. Y si no funciona, y si no sale, quiero decirte también que tenemos que ser sabias y prudentes y no confundir el miedo con emociones que ya no son emociones, sino con actitudes que están estorbando también a que Dios actúe. Y nos volvemos insensatos. ¿Qué quiere decir? También hemos tenido muchos casos de gente que no cree en el COVID. No es cierto, no pasa nada. Aquí al lado están haciendo una construcción y yo oía a los albañiles que están trabajando burlarse de un muchachito porque traía un cubrebocas. Y le decía al maestro y albañil, no seas tonto, ¿no ves que si tienes miedo te da? Yo no tengo miedo, por eso no me da. Pues eso fue hace un mes y el señor no ha regresado a trabajar, no sé qué pasa, ya no lo he visto y me da miedo preguntar porque no me van a decir qué le pasó.
El muchachito del cubrebocas sí sigue viniendo porque lo identifico re bien. Eso tampoco te digo que seas insensata. Mucha gente dice, si tienes miedo te pasan las cosas. Eso dice la Biblia, que lo que temió el impío, eso le vino. No. No tenemos temor, pero tampoco puedes ser insensato. Tampoco puedes tentar a Dios y hacer esas cosas. Yo no creo que porque seas muy valiente te atravieses corriendo el periférico y digas, porque no tienes temor, ningún coche te va a aplastar. Es un poquito absurdo, ¿sí? Esa es la comparación. No, porque no tengas el temor, no van a pasar las cosas. Tienes que ser precavido, tienes que tener tus precauciones correctas. Es como ahorita lo que estamos viviendo. Si sales, ponte tu cubrebocas, lávate bien las manos, cuídate, protégete. Sin embargo, no vamos a estar así como que, ay, no me asomo ni a la ventana. Yo les platicaba que mi vecinita de acá enfrente, una viejita hermosa, la señora Ceci, falleció, pero me decía su nuera que ella no quería salir a la ventana. Tienen un balconcito y ella todas las tardes se sentaba en ese balconcito. Pues a partir de la cuarentena ya no salió. No salió. Y yo le pregunto, ¿cómo está la señora Ceci? Bien, pero no se quiere asomar a la ventana porque dice que el aire está contaminado y se va a enfermar. Fue tanta su angustia, el miedo que ella tenía, le dio un infarto. Porque estaba con mucho miedo, con mucho temor y no quería estar ni siquiera en la ventana. Ese miedo te limita. ¿En qué estás sintiendo ese miedo? ¿En qué estás sintiendo esa situación? ¿Qué te está limitando para no dejarte creer y no dejar que Dios accione en ti la fe? ¿El miedo a no terminar esto? ¿El miedo a que no sabemos qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con el trabajo de tu esposo? ¿Eso te está limitando? No. Yo mucho les digo en el coach, me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. Eso es lo que va a pasar. No puedes detenerlo, no puedes cambiarlo, no puedes persuadir a Dios. Puedes pedir, puedes interceder, puedes orar, puedes venir a Él para pedir que te ayude a cumplir su voluntad y que te ayude a tomar las cosas que Él nos manda con todo amor, con toda misericordia y gracia y con toda fortaleza. Pero no puedes cambiar las cosas, van a pasar lo que tenga que pasar. Pero no dejes que el miedo te limite. Si tú lo sentiste como Pedro, de todos modos Dios te sigue amando. Jesús te ama y Él va a permitir que así como a Él, vengas y restaures lo que se echó a perder. Vengas y cambies lo que estuvo mal. Y te va a volver a dar la oportunidad de sentirlo. Y te va a volver a dar la oportunidad de volver a retomar lo que Dios tiene para tu vida. Nada más. Es cuestión de darnos cuenta en qué emoción estás, qué es lo que estás sintiendo. Echarla afuera y dejar que Dios empiece a actuar en tu vida. Amén. No dejemos, amigas, que el miedo estorbe nuestra fe. Que el miedo limite nuestras capacidades, que el miedo limite los propósitos, ni tú, ni el de tus hijos, ni el de la familia, ni de las personas que están cerca de ti. Amén. Amigas, eso era lo que yo quería compartirles hoy. Eso era lo que yo quería platicarles hoy. El miedo no es malo si se vuelve malo si se queda a vivir contigo. No lo dejes. Que esa emoción se vuelva algo que te inspire, que te mueva, que te anime, que te envalentone. ¿Sale? Pero no que se quede ahí para estorbar tu propósito y sobre todo para limitar nuestra fe. Pidamos que Dios actúe en nosotras, que Dios fortalezca nuestra fe y quite todo miedo, todo temor,
todo lo que tú puedas sentir que te está limitando, todo el miedo que puedas sentir que te está limitando, que se vaya. Si no te va a ayudar, échalo fuera. ¿Sale? Pues eso es lo que yo quería compartirles hoy, amigas. Eso que hoy estamos viviendo en esta semana que les decía muy al principio para que las que se conectaron después, eso que estamos viviendo hoy, esta semana que, estos días que ya están tan estresantes, que el miedo no rebase nuestra fe. ¿Sale? Y bueno, amigas, no sé si quieran comentarme algo, no sé si quieran decir algo. Hoy se integra con nosotros Anita. Bienvenida, Anita. Gracias, Ani. Creo que sí, ella es la única nueva hoy. No sé si quieran comentarme algo. ¿No? No la veo, a ver si allá el equipo ve. Ah, Anita, adelante, linda, perdón. Fíjate que eso es bien padre lo que tú dices y lo compruebo porque ahora que nació la bebé, tiene 4 meses que nació el 23 de febrero, entonces el primer mes estuve súper bien, sí me daba así como que el llanto y todo, pero cuando pasó el primer mes empecé a tener como un poquito de depresión posparto y entonces tenía yo mucho miedo, o sea, vivía todos los días, fue como un mes más o menos que estuve así, con mucho miedo, mucho temor. Y entonces, pues muchas hermanas, hasta incluida mi suegra, la hermana Ruth, ella me hablaba y me decía palabras y me daba promesas y me recordaba muchas promesas que Dios había hablado a mi vida, pero yo veía y el mismo miedo me hacía olvidarme de esas promesas que Dios me había dicho, no desde ahorita, sino de años atrás, desde que yo creo que era soltera, ¿no? Entonces, sí puedo ver que ese miedo nos limita las promesas de Dios, o sea, eso sí es real. Y fue hasta que entonces yo dije, no, Dios, ayúdame, y con tu palabra sé que voy a salir de esta situación, de esta depresión, y sí, gracias a Dios, o sea, mi fe, así como dices, nos hace envalentarnos más, y salir adelante, ¿no? Entonces yo pude ver que sí fue real, lo comprobé que sí fue real, que fue gracias a su palabra, gracias a la fe, que pude salir de ese profundo miedo, porque era miedo lo que tenía. Miedo, si tú me preguntas, y si hermanas, si ustedes me preguntan, ¿miedo a qué? Les puedo decir que no sé, yo tenía miedo, pero no sé a qué. Ni siquiera quizás a que la bebé se enfermara o que yo me enfermara, porque fue en el tiempo en que se empezó a dar todo lo del COVID, entonces, no sé, pero lo real es que yo no sé a qué le tenía temor, ¿no? Pero sí puedo ver, sí puedo comprobar que sí es real, o sea, el miedo nos limita y sobre todo nos hace olvidar las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, gracias a Dios por su palabra y sobre todo por amigas, hermanas que tenemos a nuestro lado que nos levantan. Y si vemos que alguna de nuestras hermanas está caída, o ha olvidado las promesas de Dios, es momento de nosotras, si estamos fortalecidas en la fe, también ayudar a las que están caídas, ¿no? Porque pues, a eso también Dios nos ha llamado. Y ya no hablo porque creo que me gusta hablar mucho. No, perfecto, muñequita. Muy, muy bien. Sí es cierto. Como dijo algo, Anita, algo bien importante, que a veces dices, ¿a qué tienes miedo? No sé. Una de las formas más prácticas de trabajar con el miedo, de trabajarlo, es ponerle un nombre, porque a veces así nos pasa, no sabemos a qué le tenemos miedo, pero cuando tú le pones nombre a una emoción, es mucho más fácil trabajarla, porque tiene que haber algo, y cuando tú empiezas a darle forma y a darle miedo, es cuando tú puedes trabajar con eso, ¿no? Pero lo importante es vencerlo. Y otra cosa que dijo Anita, sí es cierta, amiga, tal vez hoy tú no lo estás sintiendo, tal vez hoy tú no sientes la necesidad de esto y dices, no, pues no, hasta eso que no, la verdad es que miedo no, yo no. Pero vas a conocer a alguien que sí lo necesite, alguien que esté experimentando, y hay gente que tiene ataques de miedo y de pánico muy fuertes. Entonces, aquí está la palabra, amiga, tómala y compártesela.
y llévasela y dásela a aquellas que la necesiten, porque hay muchas mujeres que estamos viviendo situaciones difíciles, que están viviendo situaciones difíciles y que necesitan ser apoyados. Como dice Anita, qué bendiciones que haya alguien que se pueda acercar contigo y que pueda compartirte las maravillas que Dios tiene para ti, las palabras de vida y bendición que son estas, y que puedas ayudarle a poder salir de lo que está sintiendo. ¿Amén? ¿Alguien más? No sé si alguien más quiera compartirnos algo. No las veo. Las que no están, a mí, que activen sus cámaras, chicas. Actívenme sus cámaras para verlas. Así. Eli, me da gusto verte así, amiga. Ay, Celine, hermosa. Muy bien. Muy bien, Naye. No te había saludado, creo que no te había saludado, Naye. Bienvenidas. Pues, esto es lo que quería compartir hoy, amigos. Y no sé, entonces, ¿alguien más si quieren compartir algo más? Si no, prácticamente vamos a estar terminando. Nelly y Joana no las veo muy bien porque están como bien oscuras. Ahora sí ya te veo, Nelly. Sí, y Lucy apenas que se está integrando, Lucy, pero bueno, le vamos a compartir esto después. Se lo vamos a mandar. Bueno, no sé si alguien más quiera compartirnos algo, amigas. Si no, quiero tomar una foto con ustedes. Ábranme sus cámaras, no sean así, para que yo las pueda ver y tomar una foto. Y los hermanos mayores. Gracias, Laurita. Pero no lo hicieron. Muchas personas quedarían destrozadas. Sí. Pero un único sentimiento. Una profunda y primitiva ira. Muy bien. 1, 2, 3. Seguramente ella quería tener libertad para llevar la vida que quisiera. Muy bien, chicas. Amigas, si en esta semana tú estás pasando por alguna circunstancia, alguna necesidad, tienes alguna petición, por favor coméntemela. Me da mucho gusto que me han hecho llegar peticiones, que me han hablado muchos de ustedes, pero si es de alguien más que no está en este grupo, siéntete en confianza de compartirlo con nosotros, de compartirlo conmigo para poder estar orando. La oración tiene mucho poder. ¿Y cómo vamos a activar la fe si no es a través de la oración? Es estar hablando con Dios. Para las nuevecitas, acuérdense que orar es platicar con Dios, es venir ante Él y plantearle lo que sentimos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Él nos entiende perfectamente y Él quiere escucharnos, Él quiere escucharte, Él quiere que le digas tú. Él sabe lo que necesitas, no necesitas decirlo, pero Él le gusta escucharte. Le gusta que tú le digas, papi, lo necesito. ¿Sale? Entonces, compártanlo, chicas, y compártanme todas sus peticiones y lo que tengan. Me dio mucho gusto verlas hoy. Déjenme orar por ustedes antes de irnos. Es una bendición para mí orar por ustedes todos los días. Pero ahorita que las tengo en persona, me dan la oportunidad de orarlas, de bendecirlas. Gracias por conectarse hoy, porque es el Día de los Papis. Espero que los hayan festejado muy bien y a gusto. Yo me supongo que los han de haber festejado muy bien, porque yo iba a contratar mariachis, pero dije, no, pues ni voy a alcanzar, todo el mundo de haber contratado mariachis, pero yo creo que al final de cuentas no, porque yo no oí nada de ruido en la calle ni en la zona. Entonces, ¿será que a los papis no les gustan los mariachis, verdad? O algo por el estilo. Pero espero que los hayan festejado muy bonito y los hayan consentido mucho a sus papás y a sus maridos, amigos. Entonces, déjenme orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra, Señor. Porque es verdad, porque tú obras en nosotros con todo tu amor, con toda tu gracia. Papito, gracias por la vida de cada una de mis amigas, de cada una de las chicas que están aquí, de cada una de las familias aquí representadas. Yo te pido que las sigas bendiciendo, que las sigas guardando, Señor. Guardamos sus vidas íntegramente, su espíritu, su alma y su cuerpo. Yo las guardo a sus familias, a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, Señor. Que tu gracia sobreabunde en sus vidas, en sus casas y en sus familias. Yo las bendigo, Señor, y te ruego que el amor tuyo, que la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea en cada una de ellas. Gracias, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, chicas, muchísimas gracias por conectarse ese día. Me da gusto ver ahí a los chicos. Vi que el Salo se asomó ahorita, Salomón, que es el niñito de Ale. Me dio mucho gusto. Ya veo ahí a mi bebé, a Darita.
También me da mucho gusto. Y de cada una de ustedes, amigas, bendigo sus vidas. Hola, también. Ahí ya había Natalia también. Me da gusto que sus niños se estén ahí de pronto y estén ahí con ustedes. Hola, Nati, ya está enorme esa bebé. También oramos por ella cuando nació, que nos andaba dando sustos. Ay, sí. Ya Qué ve bueno. cómo está bien grandota. Sí, bendito sea Dios, esta bebé que no quería y ahí está. Joana y digo Nancy, ahí están. Ay, hasta también ahí está Nancy con su bebé, ahí, para que se vea su chiquito. Amigas, me da mucho gusto que compartan este momento y también que sus hijos están ahí con ustedes. Nosotras somos la bendición de la casa, amiga, y cuando comparten esta bendición con los chicos, se expande la bendición. Ya vi ahí a Salomón, se expande la bendición y eso me da mucho gusto porque se irradia. La bendición se contagia y acuérdate que nosotros santificamos a nuestros hijos. ¿Sí? Nuestra primera forma de bendecirlo es a nuestros hijos, ¿sí? Los primeros que tenemos que bendecir es a nuestros hijos. Bendigan a sus niños en todo tiempo, amigos. Díganles que los aman, que los bendicen en todo tiempo. No importa que ya estén grandotes, así como los de Nancy, no importa, los seguimos bendiciendo, seguimos amándolas y seguimos declarando sobre ellos bendición. Después vamos a hablar de la bendición para nuestros hijos, ¿sale? Pero bueno, amigas, pues gusto en verlas. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Compartan esto y bueno, las amo mucho. Gracias, amiguitas. Muchas gracias, Ani. Mándale una Bendiciones. Gracias. Anaí, Dios te bendiga. Salúdame a tu chiquito también. Gracias, sí, muchísimas gracias. Bendiciones, saludos a todos por allá. Gracias, Elín. Cuídate mucho. Bendiciones a todos y un abrazo a Fer. Gracias. Gracias por las felicitaciones para mi gordo también. Adiós, Gracias, Ani. gracias, Saludos amiga. a tu familia. A Gracias, Fer. Anita. Igual Nos allá, vemos. Josito David. Bendiciones. Gracias, saludos a todos. Bye. Un Dios te beso. bendiga. Gracias. Anita. Besos a Rodri, Jenny también. Bye, mi corazón, te amo, Dios te bendiga. Adiós, Darita. Besitos, amor, Dios les bendiga. Gracias. Bye. Bye, todas.